David Almeida. Él es el representante de los trabajadores del petróleo, que por una entrevista que dio aquí en Radio Pichincha, lo quieren dejar sin trabajo, le han iniciado un proceso, entiendo que disciplinario, no sé. Básicamente lo que pasó y lo que creo que están aduciendo es que David se refirió en malos términos a ciertos campos como son Sacha y Amistad, y de que el Ecuador estaría siendo perjudicado. Así que la pregunta va directo, David, gracias por estar en el Quique Show, bienvenido, y quiero saber, ¿por qué se van contra ti? ¿A qué crees que se debe ya en el fondo? Bienvenido. Saludos, Quique, muchas gracias por la invitación. Se va porque represento a los trabajadores y los trabajadores están peleando por defender la empresa y los recursos naturales de la nación, básicamente. Porque quieren privatizar a escondidas de la gente los principales campos de Petroecuador. Y cuando nosotros hacemos una denuncia basada en conjeturas, pero conjeturas sobre hechos concretos, aducen ahora de que yo he revelado información confidencial. Fíjate que en la entrevista que di en Radio Pichincha, lo que dije y que consta en el oficio que ustedes deben tener, sí, hemos hecho circular, fue que nosotros nos conocemos de la industria petrolera y vemos cuando nos visitan los buitres extranjeros a ver qué campos tenemos y qué tenemos, y que el ministro de Finanzas había dicho que quiere entregar los principales campos de Petroecuador a compañías internacionales, por lo que nosotros sospechábamos de que Sacha estaba siendo negociado debajo de la mesa por el Ministerio de Energía. Luego en este proceso disciplinario dicen, ha revelado información confidencial, lo que además revela que era cierto lo que estábamos diciendo. Es decir, confirman eso que nosotros no teníamos como información confidencial, sino como una simple conjetura, y me inician un proceso disciplinario, si ustedes revisan la acusación, por hacer declaraciones en la prensa. Es decir, un proceso disciplinario por ejercer a nombre de mi gremio mi derecho a la libertad de expresión y opinión. Porque no pueden encontrarme nada más, porque me han buscado, cosas que sabemos nosotros a lo interno, porque la gente todo nos cuenta, porque la gente está con nosotros. Han estado buscando mis asistencias, a ver si he cumplido o no he cumplido, mis evaluaciones de desempeño, que son todas excelentes, hasta cuántas horas extras he elaborado. Y como no pueden encontrar justificativo laboral para sancionarme, me quieren sancionar por ejercer el derecho que tenemos los trabajadores a la libertad de expresión y por defender el patrimonio de la nación, básicamente, mi estimado Quique. Esa es la razón fundamental. Yo lo que hubiera hecho, hubiera puesto ahí en el comunicado, en la denuncia, no sé cómo se llama, en el proceso, hubiera puesto, le vamos a destituir al David Almeida por andar revelando nuestro secreto de que queremos vender los campos petroleros ecuatorianos a precio de huevo y que sea un jugoso negocio privado para unos cuantos pocos empresarios millonarios y no para la mayoría de ecuatorianos. Ahí yo sí creo que ahí te mereces sanción. Yo sí te hubiera destituido. Claro, pero creo que lo acabas de resumir perfectamente, Quique. Eso es precisamente lo que están haciendo. Sin embargo, yo tengo que agradecer la inmensa solidaridad que hemos recibido. Es la primera vez que veo mi nombre como tendencia en Twitter, y además todo por muestra de cariño, ¿no? Porque no puede ser tendencia por lo bueno y por lo malo, pero esta vez es una tendencia, muestras de cariño y solidaridad de organizaciones laborales, de organizaciones campesinas, de comunicadores, de pobladores, de los mismos trabajadores. Es decir, una muestra de solidaridad enorme que yo tengo que agradecer a todo el mundo por este respaldo que estamos sintiendo, y realmente nos hacen más fuertes, ¿no? Hemos incluso recibido, ya está armado un equipo de abogados, todos ad honorem, sin cobrar un centavo simplemente por defender nuestra causa. Tenemos un gran equipo de abogados que va a responder a esta denuncia. Y mientras tanto, hoy estoy haciendo esta entrevista contigo vía telefónica porque yo sigo recorriendo. Fíjate
que esto ocurre precisamente además en medio de las elecciones del comité de empresa, en donde nosotros somos los claros opcionados a ganar. Es decir, además lo que quieren es que no lleguemos a la dirección del comité de empresa, y por eso también inician justo ahora este proceso de visto bueno, para evitar que seamos nosotros quienes ocupen la dirección de la otra organización de trabajadores que existe en Petroecuador. Entonces ahí me faltó en la denuncia. Y además encima pretender llegar al comité de empresas para tener más poder que el poder de su lengua y su libertad de expresión, que ya suficiente nos ha perjudicado. Eso faltó ahí. Esa sería la segunda parte de la denuncia por la que yo, insisto, sí te destituiría. Claro, el anexo, como dicen. Ajá. Sí, efectivamente. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Yo, además, sí te tengo que denunciar. El día de ayer, fíjate que yo estoy haciendo estos recorridos. Por seguridad no voy a decir dónde estoy, pero estoy visitando a mis compañeros. Eso es lo que estoy haciendo. Pero el día de ayer me llaman mis vecinos y me dicen que los señores de Petroecuador llegan con la policía a mi casa, con la policía a entregarme la notificación, cuando como que no hiciera falta policías para combatir la delincuencia. Utilizan recursos policiales para perseguir a un dirigente sindical, buscando amedrentarnos a mí y a mi familia. Por tanto, yo también quiero responsabilizar, Quique, de lo que pueda pasar conmigo y con mi familia, al gobierno nacional, al gerente general de Petroecuador y a la subgerente de talento humano, quienes están armando este proceso en mi contra y que han utilizado toda la saña posible buscando amedrentar a esta voz que sí va a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y los recursos de la nación como corresponde. Oye, pero lo que pasa es que no se trataban de comuneros en Olón o de gente protestando por minería a gran escala. Para eso sí hay policías, pero para ponerle resguardo a la directora de una de las cárceles más grandes del Ecuador, para eso no hubo. La mataron anoche. Así es, efectivamente, esa tragedia ocurrió el día de ayer, mientras efectivos policiales acompañaban a realizar la notificación de Petroecuador en un proceso disciplinario contra el dirigente sindical. Esas son las contradicciones que tenemos de nuestro país. Oye, pero de aquí directo a la presidencia de la República, verás, ya tienes equipo legal ad honorem, tienes tu nombre cada vez sale más en los medios, el petróleo, que es como nuestra fruta nacional, tienes el conocimiento, tienes el patriotismo, tienes sabes hablar muy bien, tienes buena presencia. Te cortaría un poquito la barba nomás. No, pues es que esa es la pinta, pues eso no se puede cambiar. La barba no es negociable, ya. Claro, no, eso para eso hay que pedir permiso en casa. Oye, y aparte del gremio, del sindicato y de lo que medio sales a luchar por el país, porque no nos roben tanto en el área del petróleo, ¿a qué más te dedicas, aparte de trabajar para Petro? O sea, creo que eres consultor también, ¿o no? Soy docente universitario, Quique. Doy ocasionalmente clases de posgrado también, porque también es importante compartir el conocimiento que uno va adquiriendo en el campo, claro, con las nuevas generaciones, ¿no? Es parte de apuntar al desarrollo, porque te cuento, yo fui dirigente estudiantil también en mi juventud, en la universidad, en la Politécnica Nacional, y ahí aprendí a querer mucho también a la academia y siento la necesidad de retribuir también a la academia todo lo que me dio, porque yo me formé en una universidad pública que me dio la educación gratuita y que gracias a eso soy el técnico y el profesional que soy hoy. Oye, te quiero preguntar algo más académico. Quiero que me respondas así con toda la parsimonia de una conferencia o como quieras, pero explícame perfecto para entender, porque tengo muchas ganas de entender. Yo tengo un amigo que domina un poco más que yo, bueno, en realidad yo no domino nada, mi amigo sí, un poco, el tema petrolero, y me explicaba la otra vez, me decía, mira, en el país tenemos estos campos, tenemos estos contratos y nos están perjudicando en estas cantidades. Y él me hablaba
de miles de millones de dólares. 1.500 por aquí, el OCP también es otra afectación al erario nacional, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo saqué como conclusión así, a breves rasgos, que nuestro petróleo no es un buen negocio para el país, en general, para el total del país, todos los ecuatorianos, que es mal negocio. Y te quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, en realidad no es que sea un mal negocio para el país. De hecho, lo que tenemos, a ver, por darte cifras concretas, Petroecuador genera en ingresos cerca de 14,000 millones de dólares al año. Ingresos brutos. Ingresos brutos, sí. ¿De eso qué se financia? Pues más o menos 4.500 millones de dólares van al presupuesto de Petroecuador. Bueno, hoy menos, porque parte del autosabotaje del gobierno a la empresa es quitarle presupuesto para luego decir no puede hacer nada y por eso privatícese los campos. Pero en realidad el presupuesto nominal, por decirlo así, es 4.500 millones de dólares. Eso te deja cerca de 10.000 millones de sobra. Cerca de 6.500 o 7.000 millones sirve para financiar la cuenta de importación de derivados. Es decir, toda la importación de gasolinas, de combustible, se hace desde ahí. Y básicamente eso quiere decir que los ingresos de Petroecuador mueven el país. Y además de eso se queda una utilidad de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por año que financian el presupuesto general del Estado. ¿Qué sucede? Sucede que la renta petrolera es tan grande que por eso se la quieren llevar. En el caso de Sacha, que es el que denuncié en este medio, anualmente solo Sacha entrega cerca de 1.700 millones de dólares en renta petrolera, es decir, ya utilidad. De esos 3.000, 4.000 que te decía, 1.700 son de Sacha. Ganancia. Sí, de ganancia. Y por eso es que quieren llevarse ese campo, porque ese campo es pura carne, digamos así, y cero riesgo. Y básicamente han estado buscando llevárselo, y como he dicho, a escondidas, porque ya tienen experiencia en otro campo, que se hizo en una situación similar, en un campo similar, además en proporciones, que es Auca. Auca es un campo que, para darte un dato, produjo en 6 años, en el mismo periodo comparado con Sacha, 10 millones de barriles más que Sacha. Uno esperaría que, por tanto, la rentabilidad de Auca haya sido mayor. Sin embargo, entregó 3.500 millones de dólares menos que Sacha. Eso quiere decir que esos 3.500 millones de dólares se los llevó la privada. ¿Quién? ¿A cuenta de qué? ¿Quién se los llevó? La empresa privada, Claro, el consorcio claro. Shaya, el consorcio Shaya, que es conformado por lo que antes era la compañía de Slumberger. Entonces tal vez la tesis de mi amigo debería ser un poquito distinta, no debería ser por qué es tan mal negocio, sino por qué no es tan buen negocio como podría. Exactamente, y es porque alrededor del negocio petrolero siempre han estado los buitres, sobre todo de los buitres de capitales extranjeros, aliados con socios minoritarios nacionales, que son los que hacen el lobby de parte. Y se han estado buscando llevarse y se han logrado llevar. Hay un montón de campos petroleros como el de Tarapoa, por ejemplo, que acaban de renovar el contrato y que también lo denunciamos en este mismo año, en que renuevan un contrato por 140 millones de dólares en inversiones, si no me falla la memoria, en 20 años, cuando con la reversión de ese contrato hubiéramos tenido en apenas 2 años esa misma cantidad solamente por dejar de pagarles tarifas. ¿Sí? Entonces, pero ¿por qué se hacen mal esas cuentas? O sea, parece que eso es lo que yo me refería también cuando dije lo que dije antes. O sea, ¿por qué nos perjudicamos? Porque hay quien maneja la política petrolera no está pensando en el interés nacional, sino en el interés particular de quienes los ponen en los puestos. Eso así de simple. ¿Sí? Recién había una denuncia de Ecuavisa en donde mostraba los vínculos que tenía la recientemente nombrada viceministra de Hidrocarburos con una empresa china, que es precisamente la que se menciona hace un momento, la que tiene el contacto de Tarapoa, y que hasta hace poco tenía las acciones, una parte de las acciones del OCP. ¿Sí? Entonces, por ahí van las cosas, ¿no? El problema es que quien hace la política petrolera no está pensando en el bienestar nacional, y por eso es que además hacen una política, como te dije, de autosabotaje a la empresa, para dañar a la empresa, para quitarle presupuesto, y luego decir, miren cómo Petroecuador es ineficiente porque no puede levantar la producción, entonces la única solución que nos queda es entregar los campos a la operación privada, que es lo que quieren hacer, además de escondida. El clásico liberal.
Nosotros le poníamos el ejemplo y decíamos, este es la política de la barcaza, le bautizamos, ¿no? Porque la barcaza, recordarás, zarpó de Turquía antes de iniciar el proceso licitatorio, pero ya a riesgo de ellos, decía el exministro de Energía, a riesgo de ellos empezaron el viaje, ¿no? Y resulta que resultaron adjudicados. Entonces la misma política de la barcaza le están aplicando para los campos petroleros, y eso es lo que no les ha gustado, que digamos, y por eso nos están buscando sancionar. No pueden encontrar, y no van a encontrar jamás, argumento laboral alguno. Mis compañeros me conocen y me respetan como uno de los buenos trabajadores de Petroecuador. Las evaluaciones de desempeño lo dicen, mis asistencias. Yo nunca en mi vida he pedido un permiso sindical, Kiko. Yo siempre me presento a trabajar y he realizado mi trabajo como corresponde, porque para ser el mejor dirigente primero